Gracias por la noche que nos diste, por este sábado que comienza, Señor. Este fin de semana, bendito Dios, gracias. Gracias por la semana que ha pasado, por las cosas buenas que nos has dado y también, Señor, por las difíciles, porque allí también se ha manifestado tu amor, tu misericordia y hemos conocido, Señor, tu mano de poder. Hemos visto, Señor, que has estado con nosotros, que nos has cuidado, que nos has llevado a entender muchas cosas que no entendíamos, Señor. Y has abierto nuestro entendimiento a la luz de tu palabra y a lo que tú quieres enseñarnos. Aquí estamos, Señor, Espíritu Santo. Tócanos, limpia nuestros corazones, Espíritu Santo, porque alguna cosa haya que interrumpa, Señor, esta comunión contigo. Quítala de nuestro corazón y permítenos disfrutar este tiempo contigo, entender y conocer lo que nos revelas a través de tu palabra para ponerlo por obra. Espíritu Santo, aquí estamos. Recordamos, Señor, que cada día es una cita de amor contigo. Este es el momento, Señor, que tú has permitido para que todos nos sentemos a tus pies y entendiendo tu palabra la memoricemos, la estudiemos, la meditemos y hagamos, Señor, de ella con esas 5 vías de alimentación, oyéndola, leyéndola, estudiándola, memorizándola y meditándola, podamos crecer hacia esa estatura que tú quieres, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estos tiempos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí. Bienvenidos a nuestra cita con Jesús, el devocional diario de nuestra familia Senti City en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia y desde donde haya corazones dispuestos a ver la gloria de Dios en sus vidas. La verdad que saludamos a todas nuestra querida iglesia en todo lugar donde el Señor nos permite llegar y que la gente vaya acercándose a oír la palabra, a estudiarla, a memorizarla y a meditarla. Bueno, estamos en nuestro gran libro de Apocalipsis, un libro muy interesante y como vamos reglón por reglón, línea por línea, pues estamos para digerir esa palabra y recordemos que nos habla a nosotros como iglesia, individualmente y como grupo, como su pueblo. Entonces tomemos lo que Él nos enseña para que seamos esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y que lo que Él nos enseña aquí, pues que se queda escrito es para que nosotros no hagamos lo mismo y para que cambiemos y siempre vamos de la mano de Él a una iglesia que Él quiere llevarse, que pronto está más pronto que antes, el que su iglesia Él la recoja, Él se la lleve con nosotros, con Él. Bueno, entonces terminamos la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo es la iglesia que se acomoda, una iglesia que es acomodada. Y la vimos en Apocalipsis 2, del 12 al 17, ya terminamos esa. Hoy entramos a otra iglesia, pero vamos a recordar lo que el Señor elogió, criticó, dio instrucción y una promesa a esta iglesia. El elogio fue que le dijo, mantén la fe en Cristo. O sea que elogió esa fe que ellos tenían en Cristo y dijo que la mantuviera. Hoy puede ser igual ese elogio. Esa fe en Cristo la debemos de mantener porque es algo que le agrada. Mire que la elogió. Entonces hoy sigue elogiando esa fe en Cristo. ¿Qué criticó? La crítica dice, tolera las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Y ojo con esto, la tolerancia no debe de ser en nuestras vidas, debemos ser radicales con nuestra vida, no tolerar, dice, inmoralidades, idolatría y herejías. Entonces, revisar nuestros corazones día a día, qué cosas de inmoralidades puedo tolerar, a qué estoy yo idolatrando. Si Él no ocupa el primer lugar en mi vida, Él es un Dios celoso y Él va a desplazar como sea cualquier ídolo que yo coloque antes que a Él. Y las herejías, cosas que van en contra de la sana doctrina, de la enseñanza de su palabra y que Él critica fuertemente.
¿Qué instrucción da como iglesia? Arrepiéntete. El arrepentimiento nos lleva a un cambio radical, una conversión genuina. Entonces la instrucción que él da es arrepentimiento. ¿De qué? De todas esas cosas que permitimos. Y si no las permitimos en nosotros, pues tenemos amistades así, o permitimos en los hijos, o en nuestros hogares, ¿cierto? Inmoralidades, idolatrías y herejías. Entonces hay que llegar al arrepentimiento. El arrepentimiento me hace dar un cambio, un giro total, ¿cierto? Un giro hacia una nueva vida, una nueva oportunidad. Y la promesa dice que dará un maná escondido y la piedrecita con un nombre nuevo. Entonces, mire que él tan bello porque él nos motiva, nos instruye, pero también nos da una promesa de una bendición para tenerla allí. Entonces, y ya hablamos qué es la piedrecita y qué es el nombre nuevo. Hoy entramos a la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira es la iglesia corrupta. Entonces, vamos a ver qué nos enseña el Señor con esta iglesia. Y en Apocalipsis 2, 18 al 29, es la iglesia que le habla un poco, es más larga esta carta. ¿Ve? Entonces vamos a ver por qué esta iglesia es corrupta. Esta iglesia está ubicada entre Pérgamo y Sardis. La ciudad de Tiatira estaba bajo dominio romano durante casi 3 siglos. Como estaba localizada en un valle prolongado que se extendía a unos 64 kilómetros hasta Pérgamo, no contaba con defensas naturales y tenía una larga historia de destrucciones y reconstrucciones. En un comienzo fue habitada por los soldados de Alejandro Magno y solo se consideraba como un reducto militar dedicado a la protección de Pérgamo. Recordemos que de allí salió Lidia, la empresaria y vendedora de púrpura, que la encontramos en el libro de Hechos 16:14, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipos y venía de hacer negocios en Tiatira. La ciudad era pues un gran centro comercial, especialmente de la industria, del tinte y del comercio de artículos de lana. Hoy sabemos que en la ciudad había una gran cantidad de gremios comerciales. Y de allí sale Lidia. Es una mujer que escuchó, él dice que el Señor le abrió el entendimiento y ella pudo escuchar todo lo que Pablo decía y se convirtió. Y fue una gran ayuda para Pablo, esta mujer comerciante. Bueno, entonces vamos a Apocalipsis 2:18, el primer versículo. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire cómo él se identifica el mismo Jesús de Nazaret. ¿Ve? Entonces le dice a Juan, y escribe al ángel de la iglesia. Ya vimos quién es el ángel de la iglesia, el pastor que el Señor le ha dado y le ha designado un lugar para que cuide ese rebaño. Y le dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces esta es una de las cartas más largas que se escribieron y va dirigida al menos a las más importantes de las ciudades o a una de las ciudades más importantes de Tiatira, y no tenía de pronto mucha importancia por motivos religiosos, ya que allí se levantaba un altar de adivinación que presidía una pitonisa llamada Zambate o Zambate, ¿sí? La iglesia de Tiatira tampoco corría peligro de sufrir persecución. Tiatira era una iglesia inclinada a toda la laxitud moral, en una ciudad comercial con muchos gremios de mercaderes y cada uno con su propia deidad. Vemos aquí donde se levanta la iglesia en medio de un lugar, ¿cierto?, con cantidad de problemas en cuanto a las creencias, ¿cierto?, religiosas.
y pues se había levantado un altar de adivinación que precedía a una pitonisa. Entonces estaba la brujería en su auge, y allí, y también la laxitud moral. Ya vamos a ver todo eso. Y allí el Señor permite que la luz de Cristo ilumine ese lugar en tinieblas. Qué hermoso es cuando Dios levanta una iglesia donde hay tantos problemas, tantas situaciones. Yo me acuerdo cuando nos dieron, estábamos recién recién entregados a la misión, y nos dieron un lugar en norte de Santander, en Cúcuta, y allá nos dieron un lugar donde le llamaban la zona roja, pura parte de todas las cosas las cosas feas que se veían allá. Y eso decía la gente, que la balacera y todo se oía desde el lugar donde estábamos cerca de eso. Y esto me hace recordar que allí levanta el Señor un faro de luz, ¿cierto? Porque Él es la luz en medio de la oscuridad. Entonces la ciudad auspiciaba frecuentemente festividades, orgías paganas, y era famosa por los objetos de lana y por la tinta de púrpura real. ¿Ve? Entonces allí, pero mire, se hacían festividades paganas, orgías y todas aquellas cosas que en ese lugar estaba. Y entonces vemos Hechos 16:14, dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Mire, la saca el Señor de todo ese paganismo, de esas creencias erróneas, de todo ese lugar de oscuridad, para que adore al verdadero Dios. Y era una ciudad, ¿cierto? Dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Qué importante tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto para que Dios abra el entendimiento, porque dice que Él fue el que lo hizo en Lidia. Ella estaba tan interesada en lo que Pablo estaba compartiendo en ese momento, el mensaje del Señor, que Dios tocó el corazón de ella. Y se convierte en una mujer adoradora, pero también con su parte económica ayudaba a Pablo en el ministerio. Bueno, el Señor comienza diciendo el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, esto nos hace recordar una relación de compañerismo, que es igual, ¿cierto?, a la identidad de igualdad entre la naturaleza de Padre e Hijo. El Hijo de Dios dice esto. Entonces, recordándonos que hay un Padre que todos tenemos que disfrutar, que así como Él disfruta esa compañía de Padre y se siente hijo, nosotros también tenemos que disfrutar esa paternidad, ¿sí? Entonces nos recuerda que como iglesia también tenemos un Padre que dirige, que es la cabeza de todo el universo, ¿sí? Es la cabeza y dueño de todo, y somos sus hijos, por lo cual esa identidad la tenemos que tener muy clara. Hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces es recordar y sentirse muy feliz. Mire que Él lo escribe allí. Y el Hijo de Dios, usted también debe recordar eso día a día. Soy hija, soy hijo de Dios y disfruto de esa paternidad. Entonces eso es lo que Él nos recuerda escribiendo esta carta. Y dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Bueno, ya en varias cartas ha dicho lo mismo. Recordemos que el corazón del hombre es escudriñado por Dios. Por eso son esos ojos como llama de fuego. Entonces nos recuerda como iglesia que nada a Él le es oculto, que todo Él lo conoce, que nada le podemos esconder. En Jeremías 17:10 dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Ahí está. ¿Para qué sondea el corazón? ¿Para qué lo examina? Dice, ¿para qué examina los pensamientos? Dice, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Ahí está.
Entonces, por eso es que en algunos las bendiciones y las oraciones llegan pronto, en otros se demora un poco más, porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esos ojos como llama de fuego son para eso. A Él no se le parte, no se le pasa nada, nada se le esconde. Y Él hasta en la noche, mientras dormimos, examina nuestra conciencia, nuestros pensamientos. Entonces los secretos del corazón son leídos por el Señor. En Mateo 12:25 dice: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Bueno, aquí ya él dice: conocía los pensamientos. Y entonces le dio esta instrucción que a la vez es como una advertencia. ¿Ve? Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar unidos. Ya él dijo, ¿sí? Y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Por eso él oró en Juan 17 por la unidad de la iglesia. ¿Ve? Y él conoce los pensamientos de cada uno cuando traen división, cuando esos pensamientos están allí para cada uno hacer como le parece. Y allí es donde el enemigo se mete para traer problemas, ya sea en la familia, en los miembros de la familia. Si papá y mamá, pues entre esposos están divididos, pues no van a ver, ¿cierto? Esa empresa que se llama matrimonio, eh, florecer, sino que cada uno tira para su lado y entonces ya empiezan a convivir porque toca, pero no porque tengan propósitos y proyectos y los sueños, y todo eso va muriendo. Y él lo dice aquí. Pero aquí lo que estamos viendo es que él conoce los pensamientos. Y como conoce los pensamientos, entonces da una advertencia y también instruye. Entonces todos los caminos, todos son conocidos por Dios, todos los caminos del hombre son conocidos por Dios, no algunos, todos. Entonces en Proverbios 5:21 dice: nuestros caminos están a la vista del Señor y Él examina todas nuestras sendas. Me detuve a pensar en esto porque es que Él, con esos ojos de llamas de fuego, nos hace recordar que como iglesia, individualmente, como esposo, por eso en este refugio que estamos, yo le he puesto refugio porque estamos refugiados por Él, para poder crecer, madurar en ese conocimiento de Él, estudiar la palabra, tener estos tiempos, dejar las carreras, aunque uno dice, pero es que estamos haciendo más cosas o estamos más ocupados que antes, es verdad, sí, es verdad. Estamos de pronto yo no será como que trabajábamos o hacíamos las cosas, pero hoy en día es más y más y más, ¿cierto? Pero bueno, así lo quiere Él. Y a veces nos acostamos y decimos: me acosté tan cansado, dormí tan rico, porque el cansancio, pues claro, el cuerpo se agota, pero es algo bien, como bien tranquilo, es diferente. Entonces dice que nuestros caminos están a la vista del Señor y Él examina todas nuestras sendas. Entonces Tiatira, una iglesia aprobada por Dios en las obras. Mire qué bonita estas obras de esta iglesia. Vamos a ver, aprobada por Dios en las obras. Ahí en el versículo 19. Entonces comienza diciéndole: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, aquí nos puede decir a cada uno, en general como iglesia cuando nos unimos, ¿cierto? Yo conozco tus obras. A toda la iglesia, en todas las cartas él dice: yo conozco tus obras. Entonces, ¿cuáles eran esas obras aquí? Amor, fe, servicio y tu paciencia, ¿sí? Y que tus obras postreras son más que las primeras, o sea que ellos no se habían quedado con una, sino que habían crecido en las obras. Entonces sabemos que Tiatira, al menos entre otras esas ciudades, ¿sí? De todas las cartas que hay, esta era la más enigmática. Y él dice: yo conozco tus obras, ¿sí? Y esa carta continúa en términos
de alta alabanza, alto elogio, el amor, la lealtad, el servicio, la constancia de la iglesia invitan a que Jesús las felicite, a que el Señor les diga, yo conozco y me alegro que tengan todo eso. Siento, mire ese elogio, ¿sí? Me siento muy complacido. Entonces, 6 palabras de alabanza en esta iglesia, en esa época de oscurantismo espiritual, en medio de un lugar donde había tanta oscuridad. Entonces las obras son en realidad las credenciales de los verdaderos creyentes, de los verdaderos cristianos. Es necesario mostrar las obras porque eso muestra la fe. Muéstrame tu fe con tus obras, dice Santiago. Entonces el siervo de Dios escribió esto, Santiago, ¿cierto? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Entonces había muchos que vivían vidas sin manchas y por medio de sus buenas obras daban buen testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Luego añade, y amor, o sea, era una iglesia que demostraba amor en todo tiempo, ¿sí? Que reflejaba ese amor por sus obras, amor al necesitado, amor al que pedía, amor al caído, o sea, el amor fluía. Y el amor, recordemos que es fruto del Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo estaba en su furor, en esa iglesia, con las obras, ¿sí? Amor, fe, servicio, paciencia. Estaba el Espíritu Santo con su fruto en esa iglesia, ¿sí? Y dice, y tus obras postreras son mayores que las primeras. Entonces dice la fe. Entonces viene el amor, la fe. Esta iglesia, además de sus obras de amor, demostraba tener viva esa fe, esa esperanza y esa certeza, ¿sí? Y luego dice, añade servicio y paciencia. Debido de pronto a que esas pruebas que ellos tuvieron que soportar durante aquellos años, les llevó a tener paciencia. Recordemos que la paciencia se va formando a medida de las pruebas, también a medida de los sufrimientos, de la espera. Y entonces continúa, tus obras postreras son más que las primeras, es decir, que esta iglesia se había incrementado. En lugar de disminuir con el tiempo, ellos habían crecido en esas obras. Entonces esas obras son generadas es por el Espíritu Santo en cada creyente. Cada uno dejó que el Espíritu Santo trabajara y cuando se unían como iglesia total se veía esa manifestación en todos. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Qué bonito es una iglesia donde todos experimentemos eso. El amor, la fe, la paciencia, la paz, el fruto del Espíritu Santo. Entonces esa iglesia tenía buenas obras y las buenas obras son aprobadas por Dios, ahí lo vemos. Son aprobadas porque glorifican a Dios. Miren, las exalta. En Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, de que como iglesia tengamos buenas obras. Tenemos que quitar del corazón el egoísmo. Dios dice que a todo el que te pida, dale. Y nosotros a veces somos selectivos. Y cuando somos selectivos, no está orando el Espíritu Santo. Entonces tenemos que trabajar, dejar que el Espíritu Santo trabaje para que ese fruto se manifieste. Y cuando estemos como iglesia, nos mostremos de verdad limpio el corazón, porque el Señor, acuérdense, está escudriñando el corazón. Él está mirando qué hay. Dice, para darnos a cada uno según nuestras obras. Entonces, una iglesia que tiene obras son ordenadas por Dios porque enriquecen la vida. En 1 Timoteo 6:18 dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Ve? Entonces no hay que ser que a este le doy por esto, a este le doy por esto, a este no le doy. No, dice el Señor, a todo el que pida, porque el Señor coloca en el corazón eso. A ver nosotros cómo, y el Espíritu Santo no es así. ¿Ve? Entonces cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestras emociones, nuestra voluntad, Él permite
que todos como iglesia nos unamos, y esta iglesia mostró esas buenas obras. Las buenas obras son ordenadas por Dios porque dan un ejemplo de imitar. En Tito 2:7 dice, con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y con seriedad. ¿Ve? Entonces es necesario que como iglesia las mostremos y allí vamos dejando que el Espíritu Santo trabaje. Cuando nos unimos todos, allí donde se va a ver estos frutos. Y también en nuestros hogares, ya individualmente, recordemos, el Señor está escudriñando a ver si esto se pone por obra, si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. La iglesia tiene buenas obras y son ordenadas por Dios porque tienden a estimular a otros a sus tareas. Por eso es que dice, glorifican al Padre. Tienden a estimular a otros a sus tareas. En Hebreos 10:24 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ve? Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay personas que todavía esto les cuesta, todavía a pesar de haber estudiado muchos libros o haber hecho cursos o haber hecho, todavía batallan con esto. ¿Por qué? Porque el corazón no se lo han entregado completamente al Señor y razonan mucho y no le creen a la palabra. Mire, el Señor nos está invitando a eso, preocuparnos los unos por los otros. A veces es el que me cae bien, entonces nosotros, si alguien de la iglesia por alguna razón no cae bien, ¿cierto? Porque pues no somos monedita de oro, pero como somos hermanos en la fe, tenemos a Cristo, el amor tiene que brotar en nuestros corazones, dado por el Espíritu Santo. Entonces esa persona que le sea más difícil de llegarle a usted es la que más debe tratar, es la que más debe preocuparse por amar, es por la que más debe de orar, para que allí fluya el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos? Nos retiramos. Y entonces se comienzan a hacer grupitos selectivos. Y allí pues así no trabaja el Espíritu Santo. El que más difícil es de la iglesia por alguna situación es el que más tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a amarlo. Y ese es el con el que más vamos a... Y cuando ya lo empezamos a tratar, la persona que sea, la familia que sea, vamos a ver cuántas cosas el Espíritu Santo nos muestra. Y llegan a ser personas que son muy gratas a nuestro corazón. Entonces, por eso dice, preocupémonos los unos por los otros, al fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, la iglesia que tiene buenas obras demuestra la realidad de la fe. Santiago 2:17-18 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago, ¿cierto?, nos hace reflexionar que la fe sin obras es muerta. Tiene que mostrarse con las obras y las obras pues las hace dar el Espíritu Santo. Entonces vamos al versículo 20 y entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí ya empieza el Señor a juzgar. Él es el único que puede juzgar la iglesia. Nosotros no estamos llamados a juzgar a ninguno. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Y resulta que a veces nosotros nos ponemos en esa tarea que la tiene solo el Señor. Y nosotros solamente estamos llamados a orar, ¿sí? Juzgar con justo juicio es diferente, porque también el Señor nos llama cuando las cosas hay que juzgarlas con justo juicio en alguna situación que esté pasando, y eso que con alguien que sea maduro en la fe o con sus pastores por alguna situación difícil. Entonces ahí ya es diferente, con justo juicio, dice la Biblia, pero no porque mis ojos, mi corazón me hacen creer cosas. Entonces en Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Wow, ya esto es ya el Señor ya se decide a juzgar
las obras, ¿cierto? Las obras de la iglesia como tal. Como iglesia lo que hacían todos. Entonces viene una condenación a una mujer que se llama Jezabel. Pero de pronto no es que estuviera esa mujer con ese nombre allí, sino que recordemos quién fue Jezabel. Y ese es como un seudónimo, ¿no? Para aludir a cierta mujer que ejercitó una gran influencia en la iglesia, similar, ¿sí? A Jezabel en ese tiempo. Y ella influenció a los judíos del Antiguo Testamento para cometer idolatría e inmoralidades. Y fue una hechicera, fue bruja. Entonces Jezabel, recordemos, fue la esposa del rey Acab, quien promovió la religión cananea. ¿Ve? Y entonces esa mujer aquí, Jezabel, está acusada de enseñar dos cosas: comer carne ofrecida a los ídolos y cometer fornicación. Entonces, mire, el Señor hace compara, ¿cierto? No, en muchas iglesias puede haber una Jezabel, puede haber una mujer que esté influenciando a la iglesia para, en vez de exaltar el nombre de Cristo, se hagan las cosas que ella promueve, y puede ser muy escondido, ¿sí? Entonces, cosas como estas, ¿sí? Que hace que, dice, primero se dice ser profetiza, o sea, profetizando y enseñando cosas que el Señor no ha mandado. Y con eso seduce a los siervos. Y bueno, aquí puede ser también la fornicación, no, espiritual, porque invita a otros lugares, a hacer otras cosas y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Bueno, el Señor ya había, en la iglesia tiene que haber la purificación, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Recordémoslo, que eso es lo que quiere el Señor, vestida de lino fino, que son, ¿cierto?, las obras de cada uno, lo que mostramos en nuestra vida. Entonces aquí, a simple vista, parecía al Señor le dio fuerte y grave, le pareció, ¿cierto?, que ellos ofrecían esas carnes a los ídolos, y vendían habitualmente, en las carnicerías esto. Y la carne la llevaban al sacrificio, que era la mayoría del animal, que comúnmente se utilizaba para realizar fiestas, ¿cierto? Fiestas paganas y fiestas con los amigos y los vecinos. Entonces había una prohibición de que esa carne que se ofrecía a esos dioses paganos, a esos ídolos, no se debía comprar ni comer, y tenía consecuencias a largo alcance, porque contribuía a aislar a un cristiano de todas las ocasiones sociales que había, ¿cierto? Pero ellos estaban mezclando entre todo eso. Eso no es malo, eso no es pecado. Bueno, aquí tenemos que también mirarlo en el área espiritual, nosotros qué cosas vamos permitiendo y vamos dejando que le llamemos bueno a lo malo y a lo malo bueno, y ya de pronto se nos haga normal, porque van saliendo todas las cosas del mundo y las vamos aceptando en nuestro corazón, porque este las hace, porque el otro las hace, y nos metemos también en fiestas culturales, en cosas que van a traer problemas a nuestra vida, ¿sí? Y ahora pues viene cosas paganas. En octubre se celebran cosas que luego vamos a traer problemas, y llevamos cosas a la casa. No, es que eso le gusta a los niños, pero eso no es malo, ¿cierto? Y lo vamos metiendo en sintonías y cosas que no debe de hacerse. Entonces se participa en cosas paganas, y esto es lo que el Señor aquí habla. Lo tenemos que mirar muy espiritualmente. La cultura, ¿cierto? Dice que cuando el Señor dice en Deuteronomio, cuando llegues a la tierra que yo te voy a dar, o te introduzcan en esa tierra, no hagas como las costumbres que ellos tienen. ¿Ve? Tenemos que renovar la mente y mirar. No es que nos vamos con estos amigos, no es que vamos a celebrar tal cosa ahora en octubre, y eso no es malo. Disfrazar a los niños de esto, eso no hay problema. Pero no, tenemos que ser radicales, porque el Señor todo esto lo está viendo. ¿Ve? Entonces,
La enseñanza de Jezabel a la fornicación, pues puede ser la fornicación espiritual también, aunque ella era una mujer totalmente inmoral. Entonces las escrituras también hablan de la infidelidad a Dios y se expresa en términos de fornicación y adulterio. En la parte espiritual, él desea que nosotros seamos fieles, y hay personas que son infieles aún, ¿cierto? Con el lugar que Dios les ha colocado, en el lugar que Dios dice, donde nos coloque el Señor, allí tenemos que crecer y dar fruto, porque para eso nos coloca allí. Entonces a veces la persona quiere ir de un lugar a otro, escuchar de un lugar a otro. Eso no es malo que usted escuche, pero que usted tenga definido, ¿cierto? Su crecimiento, su fidelidad, su entrega, donde Dios le ha puesto, para que el Señor, porque Él todo lo está analizando. Mire que dice, le enseñaba, profetiza, o sea, con profecías mentirosas que Él no ha dicho, se llevan a la gente le gusta mucho el oír cosas extraordinarias, ¿sí? Y el Señor siempre las tiene a través de su palabra. El Señor te manda a decir esto, y eso hay que tener mucho cuidado, porque el Señor directamente se lo dice a usted o se lo dice al pastor directamente que está cuidando su vida, ¿sí? Que conoce y que ora por usted, que ora siempre por usted. Entonces, la enseñanza de Jezabel, que los cristianos estaban aprendiendo y les parecía como extraordinaria y exclusiva, y se fueron metiendo en todo eso. Una de ellas fue decir César es el Señor y quemar un poco de incienso. ¿Te acuerdas que ya hablamos de esto en otra ocasión? Entonces, eso también le llevaba a ella a adorar otros ídolos. Entonces, ¿qué cosas nosotros permitimos como iglesia? Tenemos que estar muy, muy cuidadosos de todo, ¿sí? Entonces, el cristianismo de Jesucristo, entre Jesucristo lo que Él nos enseña es que no hay muchos salvadores. Él es el único salvador, ¿sí? Es el único que llegó a nuestra vida, murió por nosotros y Él murió y resucitó. Y por eso estamos aquí, porque nos dio una nueva vida y hemos experimentado que es real, que Él es verdad. O sea, camino, verdad y vida es Jesucristo. Entonces, es el único Salvador y que Dios nos ha amado tanto que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la iglesia de Tiatira era fuerte, floreciente, abundante en energía y mostraba ser generosa, llena de amor, pero le faltaba lo esencial, ¿sí? Y aquí está la advertencia. Era una iglesia abarrotada de miembros, tenía muchos miembros, llena de actividades, ¿sí? No era una iglesia real porque parecía era un club cristiano, ¿sí? Con mucho éxito, pero no era una verdadera congregación, porque habían dejado meter, el Señor la juzga, ¿sí? Cosas que no al Señor no le agradaron. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Una doctrina pura y sana nos lleva a tener pensamientos sanos, ¿sí? Pensamientos libres. El Señor vino a ser, Él es nuestro libertador, es el único que nos libera. Dice que Jesucristo nos hace libres de verdad. Él es el médico por excelencia, Él es el psiquiatra, Él es el psicólogo, porque Él conoce todo de nosotros. Entonces Tiatira era una iglesia que hizo malas asociaciones. Se asoció con personas que no debía y en vez de llevar esa doctrina pura a que se convirtiera, ¿cierto? Las personas que iban allí o la Jezabel que estaba, antes Jezabel, por eso es que dice, no hagamos malas asociaciones, porque cuando la iglesia está débil en su fe o débil en sus conceptos doctrinales, es muy fácil que caiga, porque ellos estaban en la fe en Jesucristo, pero su doctrina la dejaron que se mezclara con otras cosas. Entonces hizo malas asociaciones. En Éxodo 34:12, el Señor advierte, dice, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos
y quedarás atrapado. No hagas malas asociaciones con los pueblos en la tierra que vives. ¿Ve? Tenemos que ser sensibles. Hay personas, ay no, es que es tan buena gente. A mí me parece muy buena gente, su familia es muy buena, sí, pero no tienen al Señor, adoran otras cosas o a veces son ateos. Y entonces hacemos asociaciones con personas así y dice, quedarás atrapado. En Proverbios 4:14 dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Que porque a ellos les va bien en ciertas cosas, yo me voy a meter por ese camino. No, no puedo hacer esa mala asociación con nadie, que el Señor no me guíe. Por eso es la oración. Sí, por eso es que tenemos que ir a Él, a orar en todo. Dice, por nada estáis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para un negocio, para algo que es importante en nuestra vida y que se nos lo está presentando alguna persona que nosotros de verdad tenemos duda, pues oremos, pidamos consejo y dejémonos guiar para que no tengamos los problemas que dice aquí, quedaremos atrapados. Vamos a orar, dejémoslo hasta allí. Esta iglesia de Tiatira nos enseña muchas cosas que tenemos que revisar como iglesia e individualmente. Vamos a orar. Padrecito de los cielos, aquí estamos esta mañana como iglesia donde tú nos hablas, escudriñas el corazón, la mente, nuestros más profundos pensamientos. Y todos los días tenemos que revisar cómo estamos creciendo, cómo el Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestra vida y qué tanto estamos dejando que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestro ser, entregar la voluntad para que haya una iglesia floreciente en las obras, en la manifestación del fruto del Espíritu Santo, pero que también sea una iglesia donde la doctrina sea pura, donde no esté mezclada con creencias, con la cultura, con las cosas que nosotros vivimos como naturales. No es que nos volvamos, sino que le preguntemos al Señor que si algo no nos da paz, que si algo está en contra de lo que dice la Escritura, nosotros no lo hagamos, porque dice que vamos a quedar atrapados, vamos a quedar con problemas, vamos a traer el enojo del Señor, porque Él todo lo escudriña, todo lo sabe. Y también nos podemos ir secando, quedamos como una iglesia que estamos con un pie afuera y el otro adentro y no nos hemos definido. Tenemos que ser radicales en nuestros conceptos, en el amor, en la fe, en el servicio, en dejar en la paciencia, en dejar que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Pero también, bendito Dios, que seamos cuando estemos juntos todos, florezca todo ello para que tú que estás escudriñando, que estás mirando, que estás con nosotros, porque habitas en nosotros, también nos elogies, también seas exaltado, también seas glorificado. Papito de los cielos, gracias por enseñarnos, por hablarnos, por edificarnos como iglesia y porque así quieres llevarnos cuando tú vengas por nosotros, Señor, en tu segunda venida, cuando tú recojas tu iglesia que somos nosotros, Señor. Quieres que seamos así, porque nosotros tenemos, Señor, contigo un compromiso y es el de crecer y tú eres nuestro molde, modelo y ejemplo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Hoy permítenos reflexionar qué cosas permitimos en nuestra vida que a ti no te agradan y recordar que esos ojos de llama de fuego nos están mirando, que no hay necesidad, bendito Dios, de decir nadie nos está viendo, pero tú sí. Tú sí conoces todo nuestro levantar y nuestro sentar. Saca de nosotros todo egoísmo. Saca de nosotros todo aquello que no te agrade. Y trabaja en nuestro corazón para que sea puro para ti, bendito Dios. Papá, ayúdanos a vivir esa paternidad. Como el Señor allí dice, Hijo de Dios, nos recuerda que somos hijos. Que así como Él recuerda que es hijo de Dios, nosotros tenemos que recordar hijos de quién somos, una identidad, con sentido, con felicidad, porque Él fue el que nos adoptó y nos hizo sus hijos y nos dio esa paternidad para disfrutarla.
Un hijo es libre para llegar a su padre, para pedir consejo, para buscarle. Y así es que Él quiere que tengamos esta relación, que como iglesia tengamos la relación de hijos y lo veamos a Él como un padre, para que vivamos esa verdadera libertad, que le podamos entrar a su presencia como ese papá que nos aconseja y que está presente para cualquier situación que necesitemos. Señor, sana toda aquella relación que todavía se lucha en la paternidad y permítenos disfrutar de ti, Papito Santo, en este día. Aquí estamos. Bendice el resto de esta mañana, todo lo que vayamos a hacer en este día, los que tengan que salir de sus casas, Señor. La protección, Papito Santo, esté sobre cada uno. Papá, te rogamos por este mundo, en cada país, en cada lugar como está. Señor, levanta tu mano, Señor, y haz que pronto, Dios, haya la respuesta a esta situación. Pero yo sé, Señor, que tú estás trabajando, porque es ya preparando tu iglesia para tu segunda venida. Y por eso estamos muy expectantes, Señor, de todo lo que haces en nuestra vida. Señor, que no nos encuentres, como dice tu palabra, como en los días de Noé, como si nada estuviera pasando. Ayúdanos a reflexionar en nuestros caminos y a vivir apercibidos como las 10 vírgenes. Que el aceite tuyo de la unción y de la presencia del Espíritu Santo no se agote, sino que cada día, bendito Dios, brillemos más con ese aceite. Tu bendición sea con nosotros y este día es especial. Preparémonos para esta noche hacer la alabanza, la iglesia en casa, y que todos juntos como familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, invitemos a que estemos juntos todos, los hermanos en armonía, y que se añadan más y más a la iglesia los que han de ser salvos. Señor, añade a la iglesia los que han de ser salvos. Tú eres el que lo hace, Señor. Trae más personas a escuchar que tú eres nuestro Salvador y que necesitamos ese Salvador para poder vivir vidas transformadas. Oramos por cada país, Señor, por cada lugar donde se levantan todas estas cosas que están hoy, bendito Dios, trayendo muerte, dolor, porque todo ha salido antes peor. Los corazones han mostrado que no te creen, Señor, que hay un mal en sus corazones y por eso se sigue haciendo daño. Oramos por todo esto, Señor. Trae paz a nuestra tierra, trae paz a cada lugar, papá. Tú eres esa paz y permítenos seguir compartiendo de ti. Aún, bendito Dios, que no nos quedemos callados, que no quedemos callados, que se añadan más y más de aquellas personas que ya tienes, Señor, para que sean salvos en tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, y tu bendición sea sobre cada enfermo, sobre cada persona que necesita el toque tuyo y la sanidad tuya y la paz tuya a los que están con sus lágrimas por un ser querido que se fue, que traigas ese consuelo, porque tú eres el único que lo puede hacer. Tu bendición continúe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Buenos días, mamita. Dios me bendiga.